Dios le bendiga a lo que es Definido TV Show. Bienvenido a lo que es Definido TV Show, Andrés. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Es un placer, amado. Aquí tenemos un evangelista de Dios, una persona muy usada del Señor en lo que es las redes sociales y también literalmente, digo yo, Dios te usa de una manera sobrenatural, diría amén, yo. amén. Es un placer poder estar en esta plataforma, Definido TV Show. Qué bueno, amén, hermano. También muchas personas, los que están ahí viendo esta entrevista, quieren saber quién es Andrés. ¿Quién es Andrés? Andrés es un joven nacido y criado ahí en Sabana Perdida, un barrio llamado El Majagual. Es un joven que a la edad de muy pequeño fue introducido en el Evangelio por mi primo llamado Miguel Crisóstomo. Me acuerdo que cuando estaba pequeño, él me llevaba a la iglesia y el pastor Disla de la iglesia Ebenezer me señaló en una ocasión cuando estaba muy pequeño. Me dijo, ese joven que ustedes ven ahí, ese joven va a ser grande en Dios. Estando muy pequeño. Y luego de ahí, tú sabes que cuando uno está pequeño no tiene la suficiente madurez para enfrentar cosas en el Evangelio, dejé de ir a la iglesia. Pero nuevamente en el 2009 mi madre acepta a Cristo. Nos mudamos a Villamella, en el barrio llamado Las Malvinas. Y mi madre comienza a ir a la iglesia, yo también comienzo a ir con ella. Y comienzo a buscar a Dios en el transcurso de esos años, 2009. Y Dios comienza a hacer cosas maravillosas en mí. Me acuerdo que me ponían a predicar en cultos de niños, de las misioneritas. Ya estaba también en jubileo de otras iglesias predicando la palabra del Señor con tan solo siendo ya un diría niño. que ya Dios estaba haciendo la obra ya desde pequeño. Exactamente. Yo sé que desde el vientre de mi madre tengo un llamado para este tiempo de llevar la palabra del Señor. Amén, hermano. Pero, ¿podemos decir cuántos años tiene en el Evangelio? Ahora aproximadamente ya tengo 5 años porque estuve apartado del Señor. Me reconcilié en el 2015. En ese transcurso, en el 2009, me aparté en el 2011 por cosas que suceden y llegan a nuestra vida. Enfrentamientos. Me acuerdo que a la edad de 11 años estaba tan ansioso para que me bautizaran. Y me acuerdo que se convirtieron unos jóvenes ahí y yo tenía unos cuantos años ya en el Evangelio. Y me acuerdo que en ese bautismo yo estaba contento. Yo dije, wow, me van a bautizar este día. Me levanté muy temprano y me acuerdo que cuando llegamos al río están cantando, hay una paloma blanca que está posando en este lugar. Hoy no, tú sabes del bautismo. Y yo estoy ahí contento porque yo sentía que me iban a bautizar. Y la pastora me dijo, mijo, este día no te vamos a bautizar. O sea, pero que... Wow. O sea, pero tú fuiste para el bautismo. Yo fui para el bautismo y mi percepción, mi expectativa era que me iban a bautizar. Y la pastora me dijo, no te vamos a bautizar, mijo, te vamos a bautizar el próximo año cuando tú cumplas los 12 años. Se te fue la alabanza, ¿verdad? A mí se me fue el gozo. Se me fue el gozo, amado. Y bueno, yo me puse triste, la fe mía comenzó a menguar y me acuerdo que en ese transcurso muchas jóvenes me acercaban y me decían, wow, varón, tú predicas muy lindo, predícame. Ay. También te iba a decir eso, porque cuando un profeta fluye, se acercan muchas siervas. Cuéntame de eso, varón. Bueno, varón. Cuando tú estás predicando, varón, y termina la prédica, fluiste bien, hubo manifestación, lengua, milagro, y después que se acaba el culto, cuéntame. Mírame, hubo una ocasión que una joven no me hacía caso. Una joven linda. Usted sabe, cuando uno está en el mundo, uno tira su currículo. La joven nunca me hizo caso. Cuando yo vengo a Cristo, en el 2015, me acuerdo que estaban en el liceo donde estudiaba, y la joven comienza a acercarse a mí. Y ella me dice en una ocasión, ¿cuál es tu color favorito? Y el mío, yo le digo, mi color favorito es el azul. Y yo le pregunto, ¿y el tuyo? El mío es el black. Ay, santo, pero yo diría que tú sabías con qué intención. ¿Con qué intención? Claro. Amado, entonces, aquí hay una parte. Yo estaba enamorado de la joven y esos sentimientos comenzaron a activarse en mí. Ya yo veía a la joven con otra expectativa. Yo le invitaba a la iglesia. Vamos para la iglesia. Ella iba a la iglesia, le daba consejos porque estaba pasando por circunstancias muy difíciles. Y me acuerdo que yo la estaba mirando con otra expectativa y yo le decía, wow, Señor, qué hermosura, Dios. Porque una planta, amado. Sí, porque es que uno literalmente es humano. Uno es humano. Y me estaba dejando llevar por los sentimientos. Y me acuerdo que lloraba por esto. Le decía, Señor, yo quiero decirle que yo estoy enamorado de ella. Entonces, me acuerdo en una ocasión de atrevimiento. Le dije, ¿cuándo que tú me vas a invitar para tu casa? Y ella me dijo, cuando tú quieras.
y fui reprendido por el Espíritu Santo y me dijo, si tú vas a su casa, algo va a suceder, ten cuidado. Hablando de sobre el Espíritu Santo, manito, también muchos oyentes son inconversos. Y a veces se preguntan, ¿cómo es eso de que Dios le habla a un evangelista? ¿Cómo es eso? O sea, hay gente que se preguntan, son mentiras, Dios no le habla a nadie. Para Dios hablar a una gente, tiene que ser una gente grande. No. Explica eso, manito. No, Dios le habla, no importa que sea grande, no importa que sea pequeño, no importa el estatus, que sea rico, pobre. Dios, el Espíritu Santo es algo real. Me acuerdo, amado, que en transcurso cuando estaba fuera del evangelio, estaba viviendo una vida desordenada, me portaba mal en la escuela, y me acuerdo que una profesora, usada por Dios, cristiana ella, Daisy, me dijo, Cristo te ama, busca de Él. Yo hice caso omiso a esa palabra, pero cuando llegó la noche, esa palabra llegó a mi corazón, Cristo te ama. Y me acuerdo que el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo y a hablar a mi corazón. Escucha bien a esa gente que dicen, Señor, tócame, Señor, trata conmigo. Una palabra que ella me dijo, Cristo te ama. Yo siento a Dios aquí. Cristo te ama. Y esa palabra comenzó a trabajar en la noche conmigo y yo comencé a llorar en la noche cuando estaba acostado en la cama. Y yo sentía que mi cuerpo, que mi alma salía de mi cuerpo. Yo quería llamar a mi madre y no podía. Y esa voz me decía en la mente, vuelve a casa. Dios mío. Ay, abajay. Y esa voz me decía, vuelve a casa. Y yo comenzaba a llorar. Escucha bien, Jairo, porque a veces la gente es ignorante a esto. Y hay mucha gente que Dios los está llamando y escuchan la voz de Dios y son ignorantes. Yo escuché la voz de Dios que me decía, vuelve a casa. Y me convertía en esa noche. Decía, Señor, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y cuando al otro día amanecía, ruleta. Ruleta, pero... Ruleta. Pero lo que me impacta de lo que tú me estás diciendo es que el Espíritu Santo te decía, vuelve a casa. Vuelve a casa. O sea, aunque tú supuestamente estabas más o menos en el camino, pero estaba muy desviado. Sí. Estaba cogiendo otro norte. Estaba cogiendo otro norte, amado. Yo en la escuela estaba insoportable. Le bajaba los pantalones a la muchacha sí, de deporte. Llegué a tener unos cuantos inconvenientes. A esa profesora que era cristiana la tenía en zozobra. Yo era su aguijón. Esa profesora llegaba y yo comenzaba a cantar música del mundo. Comenzaba a tirar papeles, me ponía en la última fila. Tú sabes que lo que no hacen clase se ponen en el último banco. Sí. Yo me ponía en el último banco a hacerle la guerra a esa profesora. Si un profesor me decía a mí, salga del aula, yo le dije, mire, suélteme en banda. Así mismo, literal, suélteme en banda. Muy rebelde. Y me decían, te voy a poner un 50 o algo, una mala nota. Y yo le dije, haga lo que usted quiera. Yo lo que estaba decidido. A mí me decían en ese tiempo, allá en la escuela, capotillo. Oye, capotillo, digo, porque yo también era acelerado, porque yo quería buscar sonido. Tú sabes que todas las personas en la escuela quieren buscar un sonido para que los populares lo acepten en su grupo. Como hacer el guapo. Y ellos me mandaban, los más grandes, me mandaban darle una galleta a ese, darle un cocotazo a ese. Yo iba con la confianza porque ellos me iban a resguardar. Yo iba, le tiraba un papel o le daba un pecozón a cualquiera. Pero ahí Cristo intervino. Gloria a Dios. Manito, explícanos sobre esto. No sé si tú eres esa persona que cuando van a reciar, cuando van a predicar, cuando llega la hora de predicar, arrecian y vocean. Yo creo y respeto que cada quien tiene su forma de predicar el evangelio. Hay personas que Dios la usa pasiva, hay personas que Dios la usa voceando, como tú estás diciendo. Pero yo digo que cada quien tiene su estilo. Y también era como decía nuestro hermano Edwin, que él decía que es por nuestra cultura nos la exige. Tú sabes que cuando tú vas a una iglesia pentecostal, una iglesia de fuego, de candela, de chispa, y tú vas y le predicas, Dios le bendiga, Dios le guarde, ¿cómo están? Estamos aquí con su evangelista. No. La gente lo que se van a dormir. Sí, pero si tú vas, Dios mío, ¿tú me entiendes? ¡Wow! ¡Cierto poder aquí! Y te prende. Manito, yo quiero saber de que, Andrés, eres una persona de monte que busca a Dios, ¿verdad? Sí, me encanta el monte. Cuéntame la experiencia, ¿qué experiencia has tenido tú en los montes? Bueno, la experiencia que yo he tenido en el monte han sido sobrenatural. Cabe resaltar que yo fui al monte a la edad de 16 años, introducido por un evangelista llamado Cesario Laureano. Me llevó el primer día al monte.
Luego de ahí yo comienzo a anhelar porque la vida en el monte o la experiencia en el monte son lindas. Le comencé a pedir a Dios que me bautizara en el Espíritu Santo y fuego, donde no veía respuesta en realidad. Me trancaba en un cuartico de oración allá en una iglesia y le pedí a Dios. Y un día, el día menos inesperado, fui lleno con el Espíritu Santo y fuego en el monte. Me acuerdo que estoy clamando a Dios con unos cuantos amigos míos y Dios usó uno de ellos, me puso la mano y yo recibí el Espíritu Santo y fuego. Comencé a avanzar en medio de una emplanada que hay allá en el monte. Me acuerdo que caí en home play allá plantado. Y cuando estoy ahí yo, Señor, gracias, gracias. El corazón me estaba latiendo demasiado. Gracias, Señor, gracias. Y comencé a hablarle en lenguas, Y cuando me paro de ahí, estoy como borracho. Borracho porque fue tanta la unción que cayó ahí, que el Espíritu Santo me llenó con su poder. Sí, porque ellos hay humo del Espíritu Santo. Yo he visto manifestaciones donde hay muchas personas que como que se marean, vamos a decir, se emborrachan. ¿Entendiste? Entonces, tú me dices a mí que tú recibiste el Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo en un monte. En un monte. Después de esa vez, entonces, de monte en monte. Me gusta el monte de donde yo vivo. Tengo un monte cerca, a 5 minutos de mi casa está el monte. Porque las experiencias son demasiado buenas. Tú tienes un hábito con Dios en ese lugar. Tienes libertad de tú expresarle cosas a Dios que no puedes en tu casa. Ahí no hay limitaciones. ¿Me entiendes? No, eso está muy, muy, muy lindo. Y no ha tenido miedo, porque hay muchas personas que tal vez lo ven como un monte, ay, algo miedoso. Bueno, sí, he tenido miedo, güey. Porque tú lo ves lindo en el día, pero en la noche... Hablado, yo me acuerdo de una experiencia, antes de ser lleno con el Espíritu Santo, me dice un amigo mío, profeta, no vamos para el monte hoy. Y cuando llega ya la noche, él me dice, no vamos a ir para el monte hoy. Y yo tenía ya todos los féferes puestos para ir para el monte. Y me dice, no, pero Yenke Aquino y Starling Florentino, que son 2 evangelistas que son de allá, de Sabana, van para allá. Ellos bajaron. Y yo confiaba, voy bajando para mi monte. ¿Tú ibas solo? Iba solo. Y el camino allá, los que saben que son de allá, saben que el monte es oscuro, la entrada. Y para el colmo hay unas cuantas vacas, unos cuantos caballos que están ahí. Ay, papá. Amado, y cuando yo voy así, Señor Padre amado, cúbreme Dios, amado, tú sabes. Y veo todo eso oscuro y veo unas cuantas matas de allá que hay. Y yo, Yankee, Starling. Tú estabas llamando a la mata. A Yankee lo estaba llamando porque yo tenía miedo, no quería entrar para allá. Porque veía todo eso oscuro. Y yo, Yankee. Amado, yo no entré. Yo me quedé en la entrada. Y me fui de nuevo casi para mi casa, llorando del miedo. Wow, Señor. Me acuerdo que me dio una cuanta bofetada en la cara porque fue algo fuerte. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Me di una cuanta bofetada, amado. ¿Tú mismo? Yo mismo. O sea, pero te la diste Por el miedo, por el coraje. Ajá. Porque estaba peleando con el miedo en ese tiempo. Porque yo no dormía solo. Yo no siliciaba solo. Me acuerdo también que estaba siliciando en la iglesia. Y estoy orando a las 12 a las 12. Y cuando estoy orando, escucho una voz que me dice, vete para tu casa. O sea, pero tú eras nuevo ahí. No. Ya tú tenías 2 años. Tenía una trayectoria ya. Ok, y escucha por primera vez. Escuché una voz que me dijo, vete para tu casa. Ay, papá. Y yo agarré los féferes del silicio y me fui para mi casa, tranquila iglesia. Y me fui para mi casa, amado. Asustado. Porque el miedo va a hacer cosas grandes. Llega una ocasión, profeta, yo le hice una entrevista a Ramón Lara y él me estuvo explicando que cuando él tuvo una experiencia de que cuando él oraba, él escuchaba a los demonios gemir, llorar, tratando de intimidarlo. Y yo diría que pasó lo mismo contigo. Mira, yo me río porque son cosas que le pasan a uno cuando uno está orando y quiere profundizar con Dios. Me acuerdo que estoy orando en una madrugada en mi iglesia. Y estoy orando y siento que me agarran el pie. Yo me empanto porque sentí eso que me agarró. Entonces me miro para todos los lados y no veo nada. Yo digo, bueno, el asunto no es algo natural, es algo espiritual, para que yo no ore. En ocasiones también he estado en mi iglesia y he estado postrado en el altar orando
Y en mi iglesia es una iglesia que ahora mismo está en construcción. Y he sentido la cortina, en el mismo altar, cosas que suceden para que yo me detenga de orar. Y yo entiendo que no son cosas naturales, son cosas para que yo me detenga de la oración. Y yo he visto que, como también te he visto en las redes sociales, los videos que hace. ¿Cómo surgen esos videos? ¿Cuándo cuándo comenzó a crearse esos videos? Bueno, a partir del 25 de abril del año pasado, Dios me confrontó. Sí, yo hacía videos de humor. Igual que yo. Yo hacía videos de humor, amado, y que la sierva, que esto, que los unos son. Yo respeto a muchos humoristas que tienen mi admiración, Carlos Figueroa, Félix Aquino, etcétera. Entonces, me acuerdo que el 25 de abril salgo de un ayuno de 3 días en el monte. Ahí está el profeta Joan Félix y unos cuantos jóvenes de su iglesia. Y me acuerdo que él me dio una palabra de parte del Señor y me dijo: Dios no quiere que tú sigas haciendo videos de humor. ¿Y él te conocía? Él me conoce. Y veía los videos tuyos. Veía los videos míos, sí. Okay. Pero antes de él decirme esa palabra, yo fui confrontado en el silencio. Vamos a decir reprendido. Fui reprendido. Entonces Dios venía tratando de eso conmigo, que dejara los videos de humor y hablara de su palabra. Pero a veces uno por estar de que en el apogeo, que está en el brilleo, que esto. Por estar en el medio. Por estar en el medio. Me estaba saliendo también de los principios, porque tú sabes que algunos de los humoristas no hablan casi de Jesús. Hablan de que de la sierva, que la mamá, que aquello. Entonces Dios me confrontó el 25 de abril y me dijo: no quiero que hagas más videos de humor, ahora habla de mi palabra. Desde ese entonces comenzaron a surgir ideas. Llegaron ideas a mi mente, agarraba el teléfono, me iba para el monte. Así te dice el Señor, Dios te da fuerza. Y comencé a fluir, amado. Por ahí se fue. Créeme que tampoco estoy en contra de lo que es los humoristas cristianos, porque como ellos también lo hacían, yo también lo hacía. Hace poco dejé de hacer humor cristiano. Sabes que no es lo mismo cuando ya tú estás comenzando un proyecto de lo que es hacer humor. Tú sabes que no va a ser lo mismo ya. Ya la gente que está acostumbrada a verte humor, va a ser muy difícil al ver tú dando una palabra. ¿Por qué? Porque la gente apoya más el humor, los chistes, que un Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Entiendes? Y me imagino que después que tú cambiaste, hubo un cambio. Comenzó a crecer, yo comencé a crecer, la gente comenzó a apoyarme. Me acuerdo que, ¿cómo te digo? Las personas comenzaron a valorar lo que yo porto. Yo sé que hay personas que todavía no me apoyan en sí, porque hay personas hipócritas. Claro. Que dicen que están contigo, pero no están contigo. Desde ahí comencé a crecer, mi cuenta de Instagram comenzó a avanzar. Comenzó a expandirse los videos, hay videos que han llegado a muchas personas. Me acuerdo que comencé también a subir mi video a TikTok. Ahí comenzó a correr un video que tiene 2 millones de reproducciones. Que ha llegado, hay niños que han hecho videos de TikTok haciendo dúo. Y yo me alegro porque la palabra del Señor está siendo expandida. Y no tiene una sierva, está comprometido. Tiene que contar porque hay sierva que van a ver esa entrevista ahí. Estamos esperando el tiempo de Dios. Estamos esperando el tiempo de Dios. Todavía no hay sierva. Estamos orando por eso, para que Dios manifieste esa Eva. Y si la sierva que está ahí, que quizá mi sierva está viendo la entrevista de Jesús de parte de Dios, escríbame. Escríbale que el profeta le va a responder. Ese hombre es humilde. Varón, y cuéntame la experiencia que has tenido tú predicando en iglesia. Manito, la experiencia que he tenido en iglesia predicando, me acuerdo en una ocasión que me invitaron a los Palmares de Sabana Perdida, y me acuerdo que cuando llegué, siento la atmósfera profética. Ese don me gusta mucho, el don profético. Y cuando llego a ese lugar estoy ministrando la palabra del Señor, y en medio de la prédica me paro y escucho esa palabra que llega a mí, y se la daña una joven. Y le digo: mírame, te puedes esconder, te puedes meter a donde quiera que te metas, y ahí donde te metas Jehová te va a alcanzar. La joven fue confrontada por esa palabra y comenzó a llorar, y Dios comenzó a darme palabras para ella, y yo se la estaba dando. Al fin la joven, yo le hice el llamado, no se convirtió, pero yo le di la palabra,
y cumplir con ese mandato. Pero te digo, en lo profético he tenido experiencia que he estado en culto y fluye esa palabra, dile a esa persona esto y esto, yo voy y automáticamente hay una manifestación de lo que el Señor me está dando para esa persona. Y yo diría que es como un gozo cuando tú ves que Dios te usa de esa manera, en el don de ciencia. Sí. Es un gozo cuando tú ves que tú llamas a una persona por nombre, le dices, Dios te dice esto, Dios te dice, ¿cómo tú dentro de ti? Porque yo voy a decir, el Espíritu Santo te está usando, pero dentro de ti mismo, tú estás como pensando como, wow. Hay momentos que yo he dudado de la palabra. Yo le he dicho a Dios, pero dime, Señor, esto tú sabes que quizás esa gente no me conoce y va a decir que esta palabra no viene de parte tuya. Me acuerdo en una ocasión que están reunidos Joselito Pérez, el pastor Joel Santana, Héctor Alcántara. Le hizo una actividad en su iglesia y Dios me dio una palabra para una mujer, pero ellos están predicando. Y en medio, cuando Dios me da la palabra para la mujer, se armó el rebú de la manifestación del Señor. En sí, yo fui y le di la palabra a la mujer, y cuando le doy la palabra a esta mujer, el pastor Joel Peralta, me da el micrófono. Y ahí comenzó a fluir el asunto profético. Y Dios me dijo, mira, hay una mujer, dile a esa mujer ahora que yo la acelero, que entra en una nueva temporada, que esto y esto y esto. Yo fui donde la mujer, le di la palabra y automáticamente hubo una manifestación. Wow. Y me dijo una mujer, agarró una mujer también y me dijo, dile que yo la acelero. Cuando agarro a la mujer, le digo, Dios te acelera. La mujer comenzó a danzar un asunto rompetecho. Santo. Sí, pero es profundo, es muy profundo cuando Dios te usa, porque Dios no tiene un lado en específico para usarte. Dios te usa de distintas maneras. Bueno, el don que me apasiona ahora mismo es el don profético, pero me gusta el don de liberación. Me gusta el don de liberación, el don de sabiduría, de la palabra. Y, como te digo, escucho mucho a José Font, un profeta muy utilizado por Dios. Y cuando escucho a este hombre, hay cosas que se despiertan en mí para buscar a Dios. Y el don de ciencia es por escalón. Hoy el Señor te puede usar cosas sencillas. Mira, Jairo, tú estás pasando por esto y esto, pero mañana Dios te puede utilizar. Mira, Jairo, tu número de cédula es 001, exacto, porque eso es por escalón. Claro. Aquí hay una mujer que se llama María, pero María, tú tuviste un accidente, tal fecha, es por escalón y también por el nivel de búsqueda que tú tengas con el Señor. Te da una evidencia, una evidencia de que ahí está esa persona, pero la persona que está ahí, desde que tú sueltes lo que esa persona ha vivido, ¿tú entiendes? Ella de nuevo va a decir, soy yo. Exacto. Porque un ejemplo, hay una multitud. Jairo. Hay uno que se llama Jairo. Yo sé que dentro de 100 gente, debe haber una gente que se llama Jairo. Exacto. Debe haber una gente que se llame María. ¿Entiendes? ¿Y el apellido dónde está? ¿No entiendes? Entonces, última pregunta, profeta. Para que me le dé un consejo a los jóvenes que están ahí. Y es que la pregunta que voy a hacer ahora. La pregunta es, varón, es un poquito incómoda, pero conforme a tu conocimiento, tú me vas a responder. Y la pregunta es, ¿la masturbación es pecado? Bueno, como te digo, la masturbación yo digo que es un punto de debilidad para los jóvenes. Y yo digo que eso es pecado. ¿Por qué? Porque la misma escritura dice que no podemos pecar contra nuestro propio cuerpo. ¿Tú me entiendes? Cuando estamos haciendo este acto, estamos deshonrando a Dios. Y hay muchos jóvenes que se encuentran atados por la masturbación, por espíritus que lo visitan en sueños de metresa. Y es una adicción. Digo que ahí es una adicción que te lleva a tú fallarle a Dios. Lo más prohibido es lo que más la gente busca. Y diría que también la masturbación es pecado, porque al tú masturbarte diría yo que es como codiciar. Y la codicia es pecado. Entonces, hermano, yo quiero que tú le des un mensaje a esa persona que están viendo lo que es la entrevista. Suelta, Candela. Bueno, mi consejo es el siguiente. Dice la escritura que en el libro de Hechos, un hombre llamado Apolo, dice la escritura que este hombre tenía tiempo en el evangelio, había sido criado en el evangelio, tenía sabiduría en la palabra del Señor, tenía buen desnudo, pero faltaba algo en este hombre.
que no estaba lleno del Espíritu Santo. Y hay muchas personas hoy en día que están completos, tienen discernimiento de espíritu, tienen buen léxico, saben manejarse en público, pero le falta la llenura del Espíritu Santo. Y quizás tú tienes tu maleta preparada para irte a otro lugar a predicar el Evangelio. Quizás tú tienes una percepción de que vas a ir a una cruzada a predicar la palabra del Señor. Pero recuérdate algo, que los discípulos se encontraban en esta misma situación. Libro de Hechos, su capítulo 1, dice que los discípulos están diciendo: nos vamos a predicar para Samaria, nos vamos a predicar para Judea. Pero Jesús interviene y le dice: tranquilo, mis hijos, porque ustedes han sido bautizados con el bautismo de Juan, mas dentro de no mucho poco serán llenos del Espíritu Santo. Entonces me da a entender de que hay personas en esta generación que se quieren mover del lugar donde Dios los posicionó. Pero son gente que hoy en día tienen promesa de ser predicadores, tienen promesa de ser apóstoles, tienen promesa de ser adoradores, pero no están viendo el resultado de esa promesa porque se están moviendo del lugar donde Dios los posicionó. Entonces, cuando tú te mueves del lugar donde Dios te posiciona, no vas a ver el resultado de esa promesa. Y lo que yo te exhorto en este momento es que te quedes posicionado en el lugar correcto para que puedas ver la llenura del Espíritu Santo, para que la gente diga: wow, verdaderamente es un hombre de Dios, verdaderamente es una mujer de Dios. Así que quédate en ese mismo lugar donde Dios te posicionó para que veas tu promesa manifestada. Pues mi gente, gracias por ver lo que es esta entrevista con mi hermano Andrés. Gracias, hermanito, por estar aquí en lo que es Definido TV Show. Gracias por estar en nuestro canal. Mi gente, no olviden suscribirse, activen la campanita para que le lleguen toda la notificación de cada entrevista que tenemos subiendo. Manito, da tus redes para que te puedan seguir. Me pueden seguir en las redes sociales Andrés Eduardo. Así que estamos ahí para servirle y ser de bendición para su vida. Dios le bendiga. Chao.